Hola, bienvenidas y bienvenidos. Este es el video del curso de Macro 1 del jueves 22 de abril. Ok, entonces en este video básicamente tenemos que completar un poco lo que hemos visto en el martes en clase. Ok, entonces hemos ya construido básicamente el modelo Maltner-Fleming, que sería, para entendernos, el modelo ISLM en economía abierta. Y en particular estamos viendo un caso, o sea, en particular estamos en una situación de tasa de cambio flexible, o sea, que significa que la tasa de cambio se determina en el mercado y después nos toca estudiar una situación en la cual la tasa de cambio, por ejemplo, fija y la maneja directamente el Banco Central, pero por ahora estamos en esta situación. Y hemos visto una situación hasta ahora de movilidad perfecta de capitales que hace que básicamente tengamos la ecuación de paridad descubierta de tasa de interés, ¿ok? Que es entonces la versión, entre comillas, de balanza de pago, de la ecuación de balanza de pago que tenemos cuando la hipótesis de movilidad de capitales es perfecta. Yo puedo mover capitales de un país al otro sin problema de tiempo o de restricciones, etc. Ok, entonces, primero que nada vamos a ver un ejemplo, de nuevo solo gráfico, de la curva, cómo se mueven, etcétera, porque el ejercicio lo dejamos para la ayudantía. Después de esto, de explorar un poco más este modelo, vamos a ver que en realidad, aunque estemos en una situación de tasa de cambio flexible, esto no significa que puede ser cualquier nivel y con cualquier volatilidad, etc. Vamos a ver qué pasó, por ejemplo, en Chile el año pasado, que cuando el Banco Central en realidad decidió intervenir en el mercado de cambio. Y después de esto vamos a ver un poco el artículo que les decía, le comentaba que me interesa, que quiero que lean, lo voy a ver rápidamente para ver si hay alguna cosa más compleja o no. Entonces todo esto deberíamos llegar a hacerlo en menos en una hora. Ok, entonces retomando, lo que hemos visto es que en la situación de economía abierta con movilidad perfecta de los capitales, entonces tenemos siempre la curva IS que ya conocen, la curva LM y esta que ven aquí abajo es la curva UIP que me dice que la tasa de interés nacional tiene que ser igual a la extranjera más la tasa de depreciación esperada. Ahora, como les decía en la última clase, es importante hacer una hipótesis sobre esta tasa de cambio esperada. En realidad, nosotros vamos a analizar ahora siempre en el gráfico dos casos y en general dos casos extremos. Okay, entonces hay que hacer una hipótesis sobre esta tasa de cambio esperada y hemos dicho que hacemos las dos hipótesis extremas. De un lado vamos a decir que es una constante que no cambia nunca, una constante que viene del exógeno, por ejemplo, o sea, que viene del externo, que si cambia es a causa de algunos shock. Y la otra hipótesis es que va a ser siempre igual a la tasa de cambio efectiva. Esta segunda hipótesis, entonces esta es la hipótesis 1 y esta es la hipótesis 2. La hipótesis 2 implica que básicamente la UIP me queda como simplemente I igual a I extranjera, porque esperado es siempre igual a este, igual a 1, 1 menos 1, 0. ¿Okay? Entonces, analicemos ahora. En la clase pasada hemos analizado bajo la hipótesis 1 y 2, ambas situaciones, el efecto de una política fiscal expansiva. Entonces vamos a ver ahora el efecto de una política monetaria expansiva, por ejemplo, y después vamos a ver el efecto de un shock exógeno que puede ser, vamos a ver el aumento o sea, la variación de la tasa de interés extranjera. Ok, entonces en realidad prefiero irme por acá para tener más espacio. Ok, entonces voy a rehacer el gráfico y le reescribo aquí al lado. Entonces, como ven, aquí yo no le estoy dando a las ecuaciones de comportamiento, no le estoy dando una forma funcional, no le estoy dando la forma lineal o lo que sea, por ejemplo en la IS o como la han visto en los ejercicios, ¿ok? Esto
porque queremos ver los mecanismos, pero es importante también que vean esto, lo van a ver, o sea, que hagan unos ejercicios además, por supuesto, y seguramente lo van a hacer en ayudantía y después lo podemos repetir, por supuesto, en clase para practicar. Ok, esta es la situación más general. Entonces, en este primer caso, vamos a usar la hipótesis 1. Ok, entonces la tasa de cambio esperada la consideramos aquí una constante. Ok, con la E barra arriba. Perfecto, entonces déjeme representar. Esta es la curva LM. Tenemos la curva IS y nuestra curva UIP. Ok, esta es la UIP. Entonces ahora partimos del equilibrio en el punto A. Ok, ahora lo que estudiamos es una política monetaria expansiva que, como ustedes saben, en nuestro modelo aquí podemos representar con un aumento de la oferta monetaria en términos reales. Entonces, puesto que los precios aquí son constantes, ok, entonces déjeme escribir, por ejemplo, simplemente epsilon igual a E, porque estoy básicamente normalizando P estrella dividido P es igual a 1, ok. Entonces, si yo tengo una política monetaria expansiva, a partir del punto A, ¿qué situación vamos a tener? La política monetaria expansiva hace desplazar toda la curva LM hacia abajo o a la derecha. ¿Cómo lo interpretamos? Si aumenta la oferta de moneda por el mismo nivel de por el mismo nivel de demanda de moneda, lo que va a pasar es que va a bajar el costo oportunidad o el precio. Entonces, lo que se puede, como interpretamos, por cualquier nivel de Y, la tasa de interés va a ser más baja. ¿Okay? Entonces, una política monetaria expansiva en realidad le hace desplazar la LM hacia abajo. Estamos en la curva, ahora se llamará LM primera. Ok, entonces el mismo tipo de análisis que ya han hecho. Si yo voy a ver qué pasa en el punto en el cual se cruzan, o sea, en el nuevo equilibrio, entre comillas, entre Y y LM, que no es un equilibrio, ok, por supuesto, pero en este punto B, lo que pasa es que yo me encuentro en desequilibrio en términos de la balanza de pago, ok, entonces, mientras que arriba de la UIP me dice que la tasa de interés es igual a extranjera más depreciación esperada. En el punto B yo estoy en una situación, entonces en B yo tengo que la tasa de interés es menor de lo que me dice que debería ser según la UIP. ¿Ok? Esto implica que voy a tener una salida de capitales. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque es más interesante sacar capitales del país y ir a invertir al extranjero, ¿ok? Entonces, flujo de capitales negativo. Ahora, si yo estoy basado en Chile y tengo mis capitales invertidos en el mercado financiero chileno y quiero ir a invertir en el mercado financiero estadounidense, no puedo ir con mis pesos, tengo que ir con dólares. Entonces, lo que tengo que hacer es vender los pesos, comprar dólares y con estos dólares llevarlo, o sea, no físicamente claramente, pero usarlo para comprar, para invertir en el mercado financiero de Estados Unidos, para comprar títulos, que sean acciones, títulos de deuda, lo que sea. Entonces, si todo el mundo aquí, si hay un exceso de oferta, básicamente aquí hay un exceso de oferta de pesos, de moneda nacional, todo el mundo aquí quiere vender, quiere deshacerse de los pesos para comprar dólares. Esto significa que vamos a tener una tendencia a la depreciación, el peso se deprecia. Ahora, si el peso se deprecia, ¿ok? Entonces, esto implica dos movimientos o consecuencias en el hecho que una depreciación le mejora las exportaciones netas, ¿verdad? Porque el epsilon E igual a epsilon afecta la exportación en netas. Y también acordémonos que entra aquí. Ok, entonces, esto significa que la UIP se va a desplazar hacia abajo. Bueno, déjeme hacer el gráfico un poquito más grande porque como lo hice el movimiento era muy chico, aquí no se va a ver bien.
Entonces, déjeme hacer un movimiento más amplio de la LM que me deja un poco más espacio de margen de maniobra. Entonces, la UIP, puesto que E entra aquí en el dominador y está subiendo, la UIP se desplaza hacia abajo, ¿verdad? Voy a tener la curva UIP primera. Y del otro lado, o sea, al mismo tiempo, las exportaciones netas mejoran, entonces la IS se le va a desplazar a la derecha. Por lo cual, el nuevo punto de equilibrio va a ser entre el cruce entre la nueva curva LM, la nueva curva UIP y la nueva curva IS. Ahora, yo por cómo he hecho el gráfico, en realidad no, las magnitudes, o sea, si la OIP se desplaza mucho hacia abajo o no, o todo esto en términos de cuánto, no lo sé, porque en realidad yo aquí estoy haciendo un gráfico sin, de hecho, le grafiqué la curva como funciones lineares, pero en realidad yo no sé nada, porque aquí no le estoy dando una forma funcional. Entonces lo que les quiero decir es que calitativamente yo puedo decir algo en el sentido que voy a decir que en el nuevo equilibrio voy a tener una tasa de interés más baja, voy a tener un aumento del nivel de la renta y una moneda depreciada. ¿Cuánto? Para saber cuánto voy a tener que dar una forma funcional a estas curvas y le voy a tener que poner unos números, unos valores a los varios coeficientes, por lo cual es algo que podemos ver en un ejercicio. ¿Ok? Pero la cosa importante es que también siempre internalicen los mecanismos y la cosa importante es entender que si estamos en una situación en la cual la tasa de cambio esperada es una constante, efectivamente la UIP se desplaza cada vez que hay cambios, o sea, variaciones en la tasa de cambio, como también se desplaza la IS. Entonces, el primer movimiento, el movimiento de la LM, es lo que yo le describí como, disculpen, como una política monetaria expansiva, o sea, un primer movimiento exógeno, ¿ok? Lo que viene después son puros movimientos endógenos de cómo está funcionando el modelo, reacciona los flujos de cambio, la tasa de cambio, por lo cual esto significa que las exportaciones netas mejoran y que entonces, escribimoslo así, si quieren directamente la tasa de interés, toda la UIP, la tasa de interés aquí se desplaza, la tasa de interés baja, la UIP se desplaza hacia abajo, ¿ok? Súper. Hacemos, espero que esto sea claro, por supuesto podemos hacer todo el resto, la otra discusión con la otra posibilidad es rehacer el mismo, analizar la misma política, pero considerando la otra hipótesis, la hipótesis número 2 sobre la curva UIP, ¿ok? Entonces, para ganar tiempo, yo voy a reescribir sobre la misma lámina, por lo cual después le voy a subir una lámina que en realidad ya usa todo. No, bueno, no voy a hacer, voy a hacer una lámina nueva. Ok, entonces un poco de paciencia, pueden pausar. Entonces, ¿cuál es la? Bueno, déjeme, no, la única cosa que pido es que no voy a reescribir todo aquí, las ecuaciones son exactamente las mismas, pero vamos a usar la curva LM, tenemos la UIP y tenemos la curva IS. Ahora, la única diferencia con respecto a antes es entonces que, bueno, lo reescribimos solo por claridad, ok, más NX, la curva LM siempre la misma. Ahora estoy en la hipótesis 2, por lo cual lo que me queda es simplemente que la tasa de interés en realidad en cualquier momento, cualquier situación, tiene que ser igual a lo que pasa a lo que es la tasa de interés al extranjero. ¿Por qué? Porque estoy haciendo esta hipótesis extrema
sobre la otra hipótesis extrema, decimos sobre la tasa de cambio esperada, que es siempre igual a la efectiva, por lo cual la OIP se transmuta en esto. Este caso, entre comillas, si quieren, es entre como más fácil, porque cualquier cosa pase aquí, la curva OIP no se mueve. No puede, a menos que, ahora lo vamos a analizar, y yo no le diga que algo pasa con la tasa extranjera. Que entonces, en este caso, de nuevo, si yo voy a analizar un aumento de la oferta de moneda, una política monetaria expansiva, lo que pasa es la siguiente cosa. Parto del punto A, se desplazó la curva, si yo entonces me encuentro en una situación en la cual no se está respetando la curva, la paridad de tasa de interés, entonces en B yo tendría una tendencia a ver flujos de capitales negativos, lo que me hacen depreciar la moneda, lo que me hacen mejorar la balanza comercial. La curva Y entonces se desplaza y hasta dónde, bueno, se va a desplazar hasta que encontremos el nuevo equilibrio donde con la nueva curva LM, con la UIP que no se movió y que no se puede mover, y entonces en la nueva curva IS. Se dan cuenta que en este caso la política monetaria es súper eficaz, ¿ok? ¿En qué sentido es súper eficaz? Que con respecto al caso anterior, ¿verdad? Básicamente si comparan estos dos casos, ven que en la primera situación subió sube la renta de equilibrio, ¿verdad? Pero hay una cierta parte, si quieren, de la depreciación que se absorbe con este cambio de la tasa de interés. En este caso, o sea, en el caso en el cual la UIP no se mueve, básicamente la IS se continúa a desplazar hasta llegar al cruce de el M nueva con la UIP nueva, antigua. O sea, en el caso que hemos visto ahora, en el segundo caso, si la UIP no se mueve, yo llegaría hasta este otro punto. O sea, le quiero decir que en este caso la UIP no se movió, entonces no cambia la tasa de interés, queda igual. La renta de equilibrio subió y la moneda se depreció. Ahora, en este caso, esto que yo digo que NX sube es lo que me hace desplazar la curva. Pero lo que le quiero decir es, ojo, a menos que si yo lo quiero comparar el punto C con el punto A, ¿ok? Entonces, esto le quiero decir es lo que hace desplazar la IS, ¿ok? Pero, atención, en el punto C, en C, con respecto al punto A, ¿ok? Es verdad que aumentó la renta y es verdad que se depreció la moneda. Entonces, el efecto total sobre NX no lo sabemos, ¿verdad? Porque de un lado, déjame escribir así, delta NX con respecto la variación con respecto a lo que estaba la situación del punto A, no es a priori, sin darle una forma funcional, etcétera, ambiguo. ¿Por qué? Que suba la renta me empuja por arriba las importaciones, mientras que la depreciación me empuja por arriba, tiene un efecto positivo sobre la exportación en estas, ¿ok? Entonces, que el hecho que la renta aumenta hace que las importaciones suban, entonces podemos escribir directamente así. Esto implica que NX baje, pero esto implica que NX sube. Entonces el efecto final no lo sé cuál es, a menos que no le da una forma funcional, unos coeficientes, voy a analizar exactamente las condiciones que me hacen que, por ejemplo, las exportaciones en esta suben o bajen en C con respecto a lo que pasaba en A. Ok.
Entonces se dan cuenta que esta es una situación en la cual es muy eficaz hacer una política monetaria, y si se acuerdan lo que hemos visto en clase era que al revés, en una situación en la cual yo tengo I igual a I extranjera, si hago una política fiscal expansiva, la única cosa que obtengo es que me se aprecia la moneda y me disminuye la exportación neta y la curva IS se devuelve exactamente donde estaba antes, y yo tendría el punto final de equilibrio en el cual tengo la misma tasa de interés, la misma renta, y me empeoraron la exportación neta. O sea, una política fiscal en este caso completamente ineficaz en términos de aumentar el producto, como habíamos visto. Al final. Es verdad que en la transición puede ser útil igual quedarse un poquito en B, ¿ok? Pero en esta misma situación, con la hipótesis que he esperado es siempre igual a E, quien es muy eficaz es la política monetaria, ¿verdad? Porque llegamos al punto, en términos de aumentar la renta, porque ahí llegamos al punto C, el nuevo punto de equilibrio. Ok, perfecto. Veamos otro caso, hasta la náusea, solo para que estemos todos de acuerdo con las siguientes situaciones. Consideremos ahora el caso en el cual en el extranjero, con el país de referencia, suben bajan la tasa de interés. ¿Okay? Entonces estoy reescribiendo nuestras ecuaciones para ir a analizar la situación con esta hipótesis, y ahora lo que vamos a analizar es la siguiente cosa: una reducción de la tasa de interés extranjera. Con el extranjero están haciendo una política monetaria expansiva, por ejemplo, lo que le hace, una política monetaria expansiva, dicen ustedes, podría aumentar también la renta extranjera. No, yo me concentro solo sobre esto, ¿ok? Lo que está pasando con la renta extranjera no lo sé. Voy a hipotizar que no está pasando nada. Solo esto es el único cambio, ¿ok? Entonces, una vez más, tenemos una curva LM, la curva IS y la curva UIP. Ahora, en este caso, entonces, ¿cómo podemos analizar lo que está pasando? Acuérdense siempre que entonces esto me dice I estrella más E esperado constante dividido E menos 1. Ok, entonces si yo tengo un aumento, una reducción de I estrella, bueno, esto donde entra aquí, o sea, toda su UIP se está desplazando. Se desplaza, baja, se desplaza hacia arriba. Ahora, ojo con esta situación que le estoy mostrando. ¿Cómo hemos razonado hasta ahora, si se acuerdan? Yo hago un primer movimiento, la LM, y después, ¿qué tipo de punto voy a ver? Voy a ver el punto que sería como el cruce, para ver qué tipo de inequilibrio tengo, de desequilibrio. ¿Qué pasa cuando en qué punto? O sea, si se desplaza el LM, yo no hay que miro lo que está pasando aquí arriba. Que voy a ver este punto, que sería la IS original con la nueva LM. Entonces, si yo miro el mismo tipo de punto, que sería este punto K, el punto A, porque se desplazó entonces la LM, ¿verdad? Se desplazó la UIP. Entonces, la UIP se desplaza. Si yo miro este punto con respecto a la nueva UIP, ¿están de acuerdo conmigo? Espero que nos encontramos. Espera, déjenme poner un color más livianito. Si toda la UIP se desplaza, yo me encuentro en el punto A, en la parte del plano que está por arriba. O sea, yo tengo una tasa de interés en A más alta de lo que me dice la nueva UIP. Yo en A, si yo tengo esta situación, entonces voy a tener tendencia a observar flujos de capitales en entrada, ¿verdad? Porque bajó la tasa al extranjero en este punto de desequilibrio, aunque sea por muy poco instante de tiempo, yo voy a tener una tasa más alta de lo que me dice la UIP, por lo cual es interesante invertir en el mercado financiero local. Tengo flujo de capital en entrada y esto me tiende a apreciar la moneda, porque todo el mundo aquí quiere comprar pesos para venir a invertir en pesos.
Entonces, si se aprecia la moneda, NX bajan de un lado y del otro lado, bajo la hipótesis que esto he esperado aquí una constante, toda la UIP en realidad se desplaza de nuevo, ¿verdad? Porque al cambiar, una vez más, al reaccionar de la tasa de cambio entra aquí como entra acá. Que entonces de un lado esto pasa miércoles y del otro lado la tasa de interés sube. Por lo cual yo voy a tener de nuevo dos movimientos. Un segundo desplazamiento de la UIP y una contracción de la curva IS. Ahora, ¿dónde está el equilibrio en nuestro nuevo equilibrio? Entonces, busquemos el punto. Parto de aquí. La UIP se desplazó hacia abajo y después hacia arriba. Entonces yo tengo que tener un punto de equilibrio entre la LM, que no se movió para nada, pobrecita, está siempre allá, la nueva segunda UIP, y efectivamente yo sé que la IS se tiene que desplazar a la izquierda, por lo cual mi punto de equilibrio nuevo está aquí. ¿Ok? Entonces la IS se contrae. ¿Por qué? Porque están bajando la exportación en estas y el resultado de la discusión es que yo me encuentro en el punto final de equilibrio, el punto B. ¿Ok? Todo la misma análisis se puede hacer en la situación en la cual he esperado es siempre igual a E. ¿Ok? Entonces, esta vez sí que no voy a cambiar la lámina. Síguenme. Si yo estoy partiendo siempre del mismo punto A, y ahora, pero estoy con el caso, llamémoslo aquí, caso 2, ¿ok? Y es igual a Y estrella nomás. Se desplaza la UIP y se desplaza una vez nomás, porque en el caso en el cual, de nuevo, delta Y estrella es negativo, la UIP se desplaza hacia abajo, se desplaza y allá queda. Pero el mismo razonamiento. En A voy a tener flujo de capitales en entrada, lo que me hace apreciar la moneda y se contrae la IS. Por lo cual, en este caso, mi punto de equilibrio sería acá, ¿verdad? Entonces, déjenme para que sea súper, no sé cómo ponerlo para que sea más claro posible. Ponémoslo naranjito quizá. Entonces esto, el caso 2, ok, con esta situación va a ser la UIP, perdón, la IS se va a tener que desplazar hasta llegar acá y este punto C va a ser su punto de equilibrio porque la UIP se desplaza una vez y aquí queda si estaba en el caso 2. ¿Okay? Entonces, quería hacerlo en naranjo yo, perdón. Esto, punto C es cuando la IS se desplaza hasta aquí, porque estoy con esta hipótesis. Igual y estrella. La UIP se desplaza una sola vez. ¿Ok? Podría analizar otras cosas que quedarán para ejercicio, entonces yo le podría pedir de analizar cambios en Y estrella, política monetaria o fiscal restrictiva, o sea, cualquier otra cosa se me pueda ocurrir. Es para entender cómo, o sea, lo que es importante es que tengan claro los mecanismos. Ok, todo esto entonces hemos analizado y ahora ustedes manejan una situación en la cual la tasa de cambio es completamente flexible, o sea, hace absolutamente lo que tiene que hacer según demanda y oferta en el mercado. Ahora, aunque Chile tenga un sistema de cambio flexible, no es verdad que la tasa de cambio puede hacer cualquier cosa, ¿ok? Entonces, si vamos al sitio del Banco Central y hay
área que habla de las medidas excepcionales adoptadas por el Banco Central. Y le dice, a partir de octubre de 2019 y después, a partir de la emergencia sanitaria del crisis COVID, básicamente de marzo 2020, el Banco Central ha adoptado una serie de medidas excepcionales, ¿ok? Entonces, en términos, o sea, no vamos a analizarla todas, ¿ok? En particular, vamos a ver, bueno, hay un cuadro de resumen, aquí se habla de inyección y drene de liquidez. Nosotros por ahora nos concentramos sobre el punto 1, que sería inyección de liquidez y mercado cambiario. Ok, entonces, a ver si entendemos. El Banco Central de Chile dispuso desde noviembre 2019 en realidad un programa para facilitar la gestión de liquidez en dólares y pesos. Dólares, estamos hablando ya de algo de la tasa de cambio, ¿eh? Y esta es la parte más importante, junto con un programa de venta de divisa destinado a disminuir la excesiva volatilidad del cambio, del tipo de cambio. Y después dice, bueno, ahora tenemos otra medida para en general obtener, aumentar la efectividad de las operaciones anunciadas, bla, 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 bla. O sea, simplificamos las cosas, no tenemos que ir a ver los detalles de todo lo que sean esto. Si les interesa, se lo buscan, y si no entienden, me preguntan. Muy, muy, muy feliz de contestar. Pero lo que me interesa aquí es la siguiente cosa. A partir de noviembre del 2019, entonces estamos ante COVID, porque aquí nosotros con las crisis empezamos ya en estallido social, se empezó un programa de venta de divisa por un monto de hasta 20.000 millones de dólares. Cuando se hizo esto, lo tenían pensado hasta mayo, y se extendió en marzo del 2020 e inizialmente lo tenían pensado hasta el enero del 2021, considerando que a este momento la situación se iba a normalizar. Ok, entonces aquí, no me cargo bien la página, perdón. Entonces lo que es importante que entendamos es por qué el Banco Central se puso a vender dólares, o puso en acto un programa de venta de divisa por un monto hasta, o sea, puso a disposición diciendo, yo estoy dispuesto a vender dólares hasta este monto. Después, cuánto de verdad vendió, no todo lo que tenían presupuestado, ¿ok? Porque esta línea, está el gráfico que le muestra la venta de dólares, y la línea son las ventas diarias, ¿ok? Y en la barrita ven la venta acumulada. Entonces en realidad llegaron a 2.500 millones de dólares de lo que habían presupuestado. O sea, mucho menos de lo que habían presupuestado. O sea, se entiende, no es que el Banco Central llegó y vendió todo, pero dijo, estoy dispuesto aquí a vender dólares por hasta este monto. Después, perdón, está escrito aquí. Como dice aquí, a la fecha se han vendido solo 2.500. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que entender es por qué el Banco Central hizo esto. Bueno, en realidad antes le tenía que mostrar el gráfico. Bueno, sabemos todos lo que pasó en... no, perdón, quería un gráfico más... Ya, esto está ya así rápido de hacer. Sabemos todos, ¿verdad? Que si vamos a ver lo que pasó a partir de noviembre, entonces estamos aquí. Este es el estallido social. Octubre, noviembre, ¡pim! El peso se deprecia. Después hay una bajada, ¿ok? Y en realidad a partir de enero, cuando empezaron la noticia, etcétera, y sobre todo después aquí febrero, marzo, etcétera, el peor momento de cuando
hay pánico, la cosa de la pandemia, etcétera, llegamos a una fuerte depreciación, el peso hasta 850, o sea, 850 pesos por un dólar. Y a partir de este momento de abril, en realidad, con fluctuaciones, pero hay una evidente apreciación de vuelta del peso. Que entonces tienen que considerar que el Banco Central intervino en noviembre cuando hubo episodio aquí de depreciación, y como ven esta línea vertical o sea, básicamente hubo una depreciación importante en muy poco tiempo, y misma cosa pasó acá en marzo del 2020. Entonces, ¿por qué el Banco Central intervino con una venta de divisa? A ver si lo tenemos claro. Bueno, si yo soy el Banco Central y considero, entonces, es verdad que estoy en una situación de cambio flexible, pero lo que considera el Banco Central es que una excesiva volatilidad, o sea, cambio muy amplio, muy fuerte, quiero decir, de la tasa de cambio en muy poco tiempo, son situaciones que destabilizan el mercado financiero. ¿Ok? Entonces, hagamos la hipótesis de movilidad perfecta de capitales, aunque un poco irrealista, ¿verdad? O sea, no es verdad que estamos con movilidad perfecta, pero pongamos esto por simplicidad. Si yo considero entonces que por razón externa, o sea, estos movimientos de la tasa de cambio no venían claramente de un shock interno o sea, el estallido social, sí. En el estallido social lo que pasa es básicamente una pánico, si quieren, algunos de inversionistas, empresarios, o sea, lo que quieran, empiezan a sacar capitales del país, y entonces esta presión lleva una fuerte depreciación. Entonces, esto, si quieren, podemos interpretarlo. O sea, entonces, este excesivo cambio, este excesivo depreciación, excesiva en el sentido de tamaño importante en poco tiempo, hace que el Banco Central quiera intervenir, ¿ok? Si el Banco Central quiere intervenir para limitar la depreciación, ¿qué tiene que hacer? Entonces, recordémonos lo que entra en el balance. Tenemos el circulante, fundamentalmente tenemos el encaje, tenemos el patrimonio neto en el pasivo. En el activo tenemos bonos varios quiero decir títulos de deuda de otros bancos, de bancos comerciales, de otras instituciones, y no sé escribir, y reservas internacionales, significa dólares, euro, yuan, yen, todo lo que se le ocurra. Ok, entonces, si por shock externo tenemos tendencia a tener aquí una fuerte depreciación, esto es porque fundamentalmente hay un exceso de oferta de pesos. O sea, básicamente aquí estamos todos vendiendo pesos para sacar capitales afuera del país. Si el Banco Central tiene que intervenir para contrarrestar esto, el Banco Central interviene diciendo, ok, yo compro. El Banco Central, yo compro pesos. ¿Okay? Entonces el Banco Central interviene comprando pesos y vendiendo dólares, US dollar. En este ámbito, en este caso, entonces, si hay un exceso de oferta de pesos que lleva a una depreciación, el Banco Central interviene, encuentra, entre comillas, la tendencia del mercado. Aquí todo el mundo vende, entonces el Banco Central dice, ok, no panic, yo compro pesos y vendo dólares, que es exactamente la cosa que dice acá. ¿Qué hace el Banco Central? Entra en acción con un programa de venta de divisas, en particular estamos hablando de venta de dólares. ¿Okay? Entonces el Banco Central dice que aquí todo el mundo está en pánico, está vendiendo dólares, está vendiendo pesos para comprar dólares, y yo intervengo y hago el revés, de manera que contrarresto este exceso de oferta y estabilizo la tasa de cambio. ¿Ok?
Ahora, ojo, si el Banco Central la única cosa que hace es vender dólares y comprar pesos, ¿qué le pasa en su balance? ¿Dónde entran los dólares? Los dólares entran acá, ¿verdad? O sea, los dólares entran en lo que son las reservas internacionales. Ahora, si las reservas internacionales entonces bajan, lo que está pasando es la siguiente cosa. Las reservas de dólares bajan. Yo puedo vender hasta que tenga. Si no tengo más dólares, no tengo nada que hacer. ¿Okay? Entonces estas reservas empiezan a bajar. Este es un ítem en el activo. El balance tiene que estar en balanza. ¿Qué está pasando? Yo vendo dólares y de hecho estoy comprando pesos. O sea, básicamente, para lo que puedo ver es que los pesos, saco peso de la circulación, por lo cual bajan al mismo tiempo un ítem del activo, las reservas internacionales, y un ítem del pasivo porque va a haber menos circulante, porque yo estoy retirando pesos de la circulación, lo compro yo y cambio vendo dólares. O sea, lo que le estoy intentando, lo que estamos viendo es que al bajar, al hacer esta política de tipo de tasa de cambio, o sea, al hacer esta política para estabilizar la tasa de cambio, en particular contrarrestar una depreciación, al bajar de las reservas, retira circulante, o sea, retira peso de la circulación y baja el pasivo. De hecho, tienen que bajar del mismo monto para que el balance quede, la suma del activo quede igual a la suma del pasivo. O sea, esto implica una reducción de la oferta de moneda. Entonces, si la única cosa que el Banco Central hace es vender dólares a cambio de pesos, nosotros deberíamos empezar a observar reducciones de la oferta de moneda, o sea, la curva LM que se desplaza hacia arriba. Ahora, se dan cuenta que claramente, imagínense el caso, por ejemplo, el caso COVID o caso estallido social. La última cosa que queremos es un efecto de contracción más aún, ¿verdad? O sea, un efecto de contracción de la economía más aún. O sea, seguramente estamos en una situación ya bastante mala. Lo último que queremos es que la política monetaria empeore la recesión, ¿ok? Entonces, el Banco Central no hizo solo esto. Nosotros vamos a ver aquí, dentro de las medidas excepcionales, de hecho, ahora sí le dice al mismo tiempo un programa para facilitar la gestión en dólares y en pesos. O sea, junto con un programa de venta de divisas. O sea, esto es lo que hemos visto hasta ahora. Un programa de venta de divisas destinado a disminuir la excesiva volatilidad del cambio. Esto es lo que hemos analizado. Yo vendo dólares, compro pesos. Esto hace que contrarresta la depreciación, pero me implica una reducción de la oferta de moneda, cosa que como Banco Central en este episodio yo no quería, por lo cual al mismo tiempo intervengo con un tipo de política monetaria de tipo expansivo en el ámbito de la economía local, en particular, ¿qué hizo el Banco Central? Empezó con una política monetaria, compró bonos, ¿dónde está aquí? Lanzó un programa de recompra de título de deuda del mismo Banco Central para dar liquidez, tanto a la gente no bancario como fondo mutuo, compañía de seguro y fondo de pensiones, así como bancario. O sea, básicamente, y el otro ítem que leen aquí, si quieren me preguntan, repo y FX swap son unos ciertos tipos de intervenciones que son como de corto plazo. Repo significa repurchase agreement. Básicamente yo te digo, ok, yo te compro un título y te lo voy a devolver, paso liquidez y te lo voy a devolver y tú me devuelves la liquidez en X meses más, por ejemplo. O sea, como una venta pero temporánea. FX
swap y foreign exchange swap son otro instrumento para básicamente, de nuevo, yo te paso dólares, eh, perdón, yo compro pesos, vendo dólares, entonces te paso dólares a ti, banco, por ejemplo, comercial, tú me pasas pesos, pero esta operación se va a revertir, o sea, vamos a hacer la operación al revés en X meses más, ¿ok? Entonces esto un poco más, uno se puede preguntar a qué sirve, bueno, en el corto plazo absolutamente sirve. Pero no es necesario aquí que entendamos súper bien todos los detalles, pero repito, si les da curiosidad, me preguntan. Pero lo que para nosotros es importante entender es aquí que hizo el Banco Central, compra títulos. En particular estos son títulos de deuda del mismo Banco Central. Bueno, no importa, podría ser cualquier otro tipo de título, pero lo importante es que compró títulos de deuda, títulos que tenían los bancos, los fondos mutuos, la compañía de seguro, los fondos pensiones. Entonces compra título a estas instituciones y al comprar título crea moneda. ¿Okay? Entonces si yo voy aquí en el balance, de un lado pasa esto, lo que me hace bajar la oferta de moneda, en particular aquí estoy con la base monetaria, pero del otro lado, la otra operación que hizo el Banco Central fue esta, fue comprar títulos, compra bonos, en particular compra lo que son títulos de deuda del mismo Banco Central, pero lo que importa es que compra bonos, al comprar bonos, que tenían estas instituciones, entonces al subir de un ítem como en el activo, va a subir también un ítem del pasivo, en particular, ¿qué hace? Había una compañía de seguro, por ejemplo, entonces imagínese otro banco. Aquí el balance del banco, de un banco comercial, ¿ok? Aquí tengo el activo, el pasivo, y esto el Banco Central, activo, pasivo. Entonces, antes de la intervención, aquí el banco comercial tenía un bono del Banco Central, ¿ok? Lo que va a hacer el Banco Central es comprar, entonces esto se lo compra de vuelta y le va a pasar, va a crear, lo va a pagar esto creando moneda, o sea, básicamente, por ejemplo, eh, ¿cómo se dice? Puedo ver aquí un aumento, por ejemplo, en lo que es la cuenta del banco comercial en el Banco Central. Yo le hago una transferencia, como si le hiciera una transferencia, ¿verdad? Al banco. Está dicho un poco mal, pero ¿se entiende? O sea, básicamente la típica manera de hacer política monetaria en situación extrema, o sea, compramos títulos que tienen los otros bancos, instituciones, etcétera, a cambio de creación de moneda. O sea, a este momento el banco va a tener liquidez, no va a tener un título, sino que puede tener liquidez que en teoría ojalá debería usar para prestar y ponerla en circulación en la economía, hacer un préstamo y crear otro depósito, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok, entonces es importante que esto se entienda, por lo cual, si la única cosa que hace el Banco Central es esta intervención en el mercado cambiario, tendría un efecto de reducción, pero como en particular en las situaciones corrientes, lo que hizo el Banco Central fueron dos cosas. Esta fue la operación 1, pero hubo también una operación 2. Por lo cual, el objetivo del Banco Central fue poder intervenir en el mercado cambiario, pero al mismo tiempo tener un impacto en términos de política monetaria que fuera expansiva y no restrictiva. Ok, entonces con esto cierro por acá para esta parte y la próxima vez, entonces esto de nuevo para resumir es, aunque estemos en sistema de cambio flexible, el Banco Central interviene. Más allá, en unas clases más, vamos a estudiar un sistema de cambio que diferente que un sistema de cambio que se llama fijo, o sea, como que se decide que la tasa de cambio peso dólar
750 y esta tiene que ser siempre. El Banco Central va a tener que intervenir todo el rato. Aquí el Banco Central interviene en situaciones extremas, ¿ok? Como la cuestión de noviembre, o sea, de estallido social más COVID. No es que en cualquier situación el Banco Central interviene en el mercado cambiario eh, de la tasa de cambio del peso, ¿ok? Esto es importante. Esta parte de cambio fijo lo vamos a ver más allá. Entonces lo que nos queda ver es básicamente el mismo tipo de modelo, pero en una situación de movilidad ¿cómo se llama? Movilidad de capitales imperfectas. Esto no va a quedar para la próxima semana. Yo mañana le voy a subir, o sea, entre el jueves y viernes le subo el enunciado de la tarea, pero antes de ir por allá, quería entonces ver con ustedes, o sea, en este caso, aquí el artículo que yo le pedí, que le pido de leer, ¿ok? Básicamente le pregunta si se entiende por qué el dólar se ha depreciado durante la pandemia. Entonces yo quiero ver, en particular aquí hace referencia a lo que pasó con respecto al euro, pero también con respecto a otra moneda, y de hecho es lo que pasó también con respecto al peso, ¿verdad? O sea, si voy a ver lo que el peso se apreció a partir de abril del año pasado. Esto significa que el dólar se deprecia con respecto al peso. Estas dos cosas, dos caen en la misma medalla. Aquí tienen un gráfico de lo que es la tasa de cambio dólar-euro. Aquí les dice cuántos dólares por un euro. Si necesito más dólares para tener un euro, entonces el dólar se está depreciando, ¿ok? Entonces están hablando de esta dinámica de depreciación, básicamente de marzo, bastante evidente, ¿no? ¿Verdad? Hasta febrero, aquí hay un poco, pero siempre un poco de ruido, ¿ok? Pero efectivamente veamos que aquí el dólar se deprecia. Y entonces, fundamentalmente, nos repite un poco que, como hemos visto lo que decía Gita Gopinath, o sea, el dólar, más allá de lo que pasa con la balanza de pago de Estados Unidos o con la balanza comercial, es la moneda dominante a nivel mundial, ¿ok? Entonces, es la moneda que los bancos centrales tienen en que usan para sus reservas internacionales, lo que acabamos de ver que hace el Banco Central de Chile también. International bonds, o sea, los títulos internacionales están en dólares, y mitad de todo las exportaciones del mundo se hacen en dólares, aunque no tenga nada que ver. O sea, el International Trade de Estados Unidos cuenta por un décimo, o sea, Estados Unidos cuenta por un décimo del comercio internacional, pero mitad de toda la exportación están en dólares. Esto es lo que nos dice Gita Gopinath, ¿ok? En el video. Entonces, lo que me interesa que entendamos es básicamente por qué el dólar se deprecia. Bueno, de un lado tenemos lo que hizo el Banco Central. Fundamentalmente el Banco Central de Estados Unidos intervino con una fuerte política monetaria expansiva, ¿ok? Y entonces es un poco lo que hemos visto. ¿Dónde está? Perdón, aquí. Si entonces yo pienso a una situación en la cual estoy en un país, ¿verdad? Imagínense esto, el gráfico que tiene que ver con Estados Unidos. Si yo hago política monetaria expansiva, ¿verdad? Lo que hemos analizado antes, voy a empujar, voy a crear una situación de desequilibrio en la cual básicamente tengo salida de capitales, flujo de capital negativo y una tendencia a la depreciación. Esto ya pasa en cualquier país, o sea, según este modelo. Además, más aún, como les decía, el rol del dólar es particularmente importante, pero la cosa importante es esta, o sea, Banco Central de Estados Unidos intervino con una política monetaria muy expansiva, muy, muy fuerte,
cortando tasa de interés, o sea, aumentando mucho la tasa, la oferta de moneda. Y la otra cosa, que este párrafo, a ver si después, si tienen alguna duda, me preguntan. También hay que entender que el dólar se usa como bien, como tipo de bien refugio, o sea, como cuando hay crisis, cuando hay crisis sube el precio del oro porque porque los inversionistas se asustan y van a comprar oro. Bueno, misma cosa por el dólar. Entonces, cuando se ve una salida, entonces China pudo reabrir, Estados Unidos, por cómo están, si ustedes ven la situación económica con toda la relativa problema que tienen, igual tienen un mercado laboral que se está recuperando, etcétera. O sea, básicamente aquí le dice la debilidad del dólar es un espejo del hecho que la economía mundial se empezó a recuperar. Cuando se recupera, o sea, cuando las cosas van bien, el dólar a nivel mundial general, el dólar tiende a depreciarse. Cuando las cosas van mal, entonces cuando empezó la pandemia, etcétera, una cosa es al principio, cuando hubo mucha incertidumbre y entonces pánico, etcétera, pero después en el transcurso, porque esto estamos hablando del transcurso de los meses pasados, al mejorar de la perspectiva, sobre todo, la cosa más importante está que la Federal Reserve entró con una política monetaria súper, súper expansiva y esta es la razón fundamental. Pero también esto tienen que internalizar que cuando la situación económica se retoma, se va bien para todo el mundo, entre comillas, entonces el dólar tiende a depreciarse. Ok, era solo para ver que sentía es corto, entonces cualquier cosa me preguntan en todo caso. Pero ahora que han visto el efecto de una política monetaria expansiva, no debería parecerle extraño que si este banco se pone a hacer una política súper fuerte, porque tienen los recursos para hacerlo, ¿por qué tienen los recursos para hacerlo? Porque básicamente todo el mundo quiere dólares, ¿ok? Entonces tienen espacio para ir y aumentar la oferta de dólares. Ok. Cierro acá. Van a ver ejercicios sobre esto en ayudantía y yo entre jueves y viernes les subo la tarea. Súper. Cuídense. Muchos saludos.